Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevista Verdadera aquí en La Red. Pasan hartas cosas en el país. Estamos concentrados en el fútbol. Hoy día toda la información se la llevó a Arturo Vidal, digo, por lo que sucedió, ¿no? Y lo que puede pasar con la selección chilena. Pero hay otros temas. Se están discutiendo cosas en el Parlamento y de repente no las vemos. Hoy día una movilización masiva de los profesores. Está también, hoy día se estaba votando, por lo menos en una parte del Congreso, o el trámite, la reforma laboral. Y hay otros proyectos bien emblemáticos, como el de aborto, por ejemplo, que ¿en qué estado está hoy en la Cámara de Diputados? Es parte de lo que vamos a conversar con nuestra entrevistada de hoy. Es Claudia Díez, ella es socióloga, es directora de la Fundación Miles Chile, que es el movimiento para la interrupción legal del embarazo. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes nuevamente por tenerte aquí, ¿no? Qué bueno es que esté acá. Gracias. Claudia, quiero partir por una declaración que hace Amnistía Internacional en su capítulo chileno, y ellos llaman a que Chile de una manera o definitivamente legisle respecto al aborto, porque señalan que aquí se violan los derechos humanos de las mujeres. Sí, yo creo que Amnistía se suma a las campañas que ha hecho Miles, así como otras organizaciones, donde hemos siempre, ¿no? Desde el día 1 que estamos trabajando en esto, hemos denunciado la violación de los derechos humanos por varias razones. Uno, por el incumplimiento que tiene el Estado chileno respecto a los tratados internacionales, respecto a convenios que ha firmado. ¿Eso desde cuándo? Porque siempre se alude a que efectivamente no estamos de acuerdo a cosas que hemos firmado como Estado de Chile, pero ¿cuándo lo hemos firmado? ¿Desde cuándo están pendientes? Están pendientes, a ver, primero es que hay varias cosas. Lo primero, por ejemplo, la Convención contra la Tortura, que se firma en los años, a finales de los años 80, ¿no? Principios de los 90, y ahí justamente, ahí es uno de los artículos que utilizamos, es que ninguna mujer puede ser interrogada por ejemplo, cuando se haya hecho un aborto y que llega al hospital, las interrogan. Ahí tiene que haber un secreto profesional, tiene que haber el derecho a la confidencialidad de la información. Al ser violada ese derecho, se está violando entonces la Convención contra la Tortura. Hay otro, en la misma Convención de los Derechos Humanos, ¿no? Que Chile firmó ya desde el año 48, que está en la Convención, también tiene que ver con el trato a la dignidad, el trato de las mujeres respecto a cómo, por ejemplo, se sitúan en un espacio específico en torno en esta causal que es la violación, ¿no? Son varios, de verdad que son por lo menos 6, 7 tratados, y hay algunos, por ejemplo, que Chile no ha ratificado, como la CEDAW, que es su sigla en inglés, que es con la Convención contra todas las formas de violencia de las mujeres. Pero ¿qué ha hecho Naciones Unidas? ¿Qué dice? Le repite a Chile constantemente, bajo algunos exámenes periódicos que se llaman, le repite, mire, usted no está cumpliendo porque usted no está dejando que las mujeres decidan libremente qué hacer en una u otra circunstancia cuando desean abortar. Entonces nos llaman la atención, y los últimos llamados de atención han sido en torno a la violación, han sido en torno al riesgo de vida de la mujer y han sido en torno a la inviabilidad fetal extrauterina. ¿Y por qué? Porque Chile sigue siendo uno de los 5 países del mundo, y que nosotros lo hemos repetido reiteradamente y lo vamos a seguir repitiendo, que penaliza el aborto en cualquier circunstancia. Inclusive el rey de Marruecos ahora hace poco acaba de habilitar la posibilidad del riesgo de vida de la mujer y de violación, y las mujeres ya pueden abortar, que eran los países que tenían otras causales. Claudia, todos podemos tener una, porque creo que todos ustedes que nos están escuchando, se pueden sumar a nosotros para hacer preguntas aquí a Claudia directamente con el hashtag #MiPreguntaEB por Entrevista Verdadera, así que ahí los esperamos. Todos nosotros tenemos una idea y nos aproximamos de alguna manera al aborto, ya sea porque estamos a favor de que se legalice, sin causales, con causales, hay gente que está totalmente en contra, en fin. Hoy día, ¿por qué no se legisla? ¿Tiene que ver básicamente con que Chile todavía obedece al poder fáctico que es la Iglesia? ¿O por otras razones? Yo creo que no solamente el poder fáctico de la Iglesia, yo creo que la Iglesia cumple su rol en tanto jerarquía y defiende sus propios intereses, sus valores, y está bien. El punto está en que tenemos un Estado laico, y donde las negociaciones de los partidos políticos, a mi juicio, por ejemplo, en la nueva mayoría, sabemos que hay partidos que están más cercanos a la idea de votar por estas 3 causales, y hay otro que está más lejano, como la Democracia Cristiana, o incluso distintos parlamentarios de los distintos partidos. Y eso lo vuelve un proyecto. Y de sus propias creencias religiosas. Pero yo creo que hay dos cosas. Uno, le incomoda al gobierno por la composición que tiene la nueva mayoría. Dos, les incomoda también respecto a la relación que tienen con la Iglesia Católica. Vemos el viaje de la presidenta Bachelet digamos, al Vaticano, y claro, el tema con el Papa Francisco, que parece ser un papa bastante progresista dentro de los últimos papas. Sin embargo, el tema del aborto siempre queda mediado. Bueno, y ahí hay otro tema que yo siento que entregó como el tema de la constituyente, lo entregó, digamos, al papa. Creo que no tenemos por qué darles
explicaciones a las iglesias. Nosotros lo que tenemos que decir a la iglesia es, bueno, hay que tratar de que las religiones, y por eso existe una ley de culto, y que las religiones existan en una sociedad, y yo soy partidaria de eso, pero no que las religiones tengan que imponer sus propias ideas. Y en el Parlamento lo que ocurre que es muy sintomático, porque si uno mira todas las reformas, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma educacional, todas han bajado su porcentaje de apoyo. Alguna, la educación, que yo creo que tenía que estar por el suelo ahora, después de la marcha hoy día. Y en el caso de aborto, lo que sucede es que alrededor del 70, incluso más, siempre está apoyada por la ciudadanía. O sea, es un proyecto que, si uno lo piensa en términos políticos, la presidenta le puede decir, uy, qué bueno, mire, presidente, usted está cumpliendo, la ciudadanía va a estar más contenta. Y sin embargo, no le dio urgencia hasta el 21 de mayo. A nosotros nos llamó profundamente la atención porque merecía, Claudia, este proyecto estar voy a entrar urgencia. Ya en qué va el proyecto. Sí, ahí les cuento los detalles. Lo que pasa es que llega una pregunta ya al Twitter, al hashtag mi pregunta, Eve, leamos la primera para Claudia Dides. Ahí está, Mila dice, aborto solo en 3 causales. ¿No te parece, Claudia Dides, justicia en la medida de lo posible cuando debiese ser aborto libre? Yo creo que este es un país que está en la medida de lo posible. Creo que tiene razón en la afirmación. Todavía, eso es una frase de Elwin, ¿no? Sí, de Elwin. Estamos hablando... Sí, yo creo que la tuitera tiene toda la razón. No podría. Yo creo que hoy día nosotros estamos pidiendo el mínimo ético, que son estas 3 causales. O sea, ¿sería impensable hoy día hablar de legislar aborto sin apellido? Con la composición que tiene el Parlamento es impensable. O sea, si uno mira incluso cómo está la votación, a partir de estas 3 causales, estamos como rajuñando las tres causales. Por lo tanto, no veo que haya ningún parlamentario o parlamentaria que vaya a decir, por ejemplo, que tenemos que penalizar el aborto en cualquier circunstancia y por lo tanto sacar del Código Penal el 345, que es el artículo que penaliza. Si me pregunta a mí qué me pareciera, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la tuitera. Es el mínimo, es la medida de lo posible, y eso me parece que le hace mal a la sociedad chilena. Pero es la composición del Parlamento que tenemos, y eso tiene que ver con el binominal y, bueno, con varias causas más. Ahora, yo creo que nos han preguntado varias veces, pero no son las mujeres que recibimos en la corporación, son mujeres que no tienen redes para hacerse un aborto, por lo tanto son mujeres que llegan de 24 a 25 semanas, nosotros no hacemos aborto, pero sí las acompañamos en apoyo psicosocial, y son mujeres que las tienen hasta las 30 semanas, incluso a veces llegan con el feto muerto. Entonces nosotros decimos que esas mujeres por lo menos puedan acceder en este 4 o 5%, que es lo que va a tener esta ley, de un total de 100. Estos abortos van a ser 4, 5, 6, pongámosle 10%, no van a ser más que eso, pero por lo menos va a ser un 10% que va a poder acceder de manera segura, de manera informada y también responsable respecto al Claudia, servicio. Ya voy a entrar al tema de varios mitos que rodean el proyecto y cómo va la votación, pero me gustaría saber en qué está el proyecto, y de verdad que lo hemos conversado acá muchas veces, hoy día con los temas de probidad sobre la mesa, con muchos parlamentarios, empresarios y otros políticos por tribunales a propósito de esta mezcla negocios política, hay varios proyectos que uno ya les perdió la vista. ¿En qué está hoy día este proyecto de las 3 causales en el Congreso? Bueno, el proyecto ingresó a la Comisión de Salud y ahí se han tenido varias sesiones donde han invitado a expertos y también han hecho audiencias temáticas que se llaman, donde hacen una especie de seminario durante todo un día. Han habido de uno u otro sector, han habido desde el mundo de las ciencias sociales, el mundo de las ONGs, del mundo de la medicina. Yo diría que ha habido un gran espectro de organizaciones y ciudadanos que han hablado sobre el tema. A mí me parece que ya es hora de basta de audiencia. Ya sabemos las posiciones. Pero lo que sí ahora viene es la votación en general dentro de la Comisión de Salud. ¿Tiene fecha eso? Tiene fecha para el 30... ¿En la comisión? Ni siquiera en la comisión. Estamos hablando de Comisión de Salud. Tiene fecha para el 30 de junio, según todo esto dichos y entredichos en los pasillos. Y porque el 30 de junio tendría que hablar el Ejecutivo nuevamente, que ha sido invitado varias veces, y ahí tendrían que votar en general, y después viene la votación en particular. Y lo que nosotros estamos exigiendo, digamos, como sociedad civil, es que de ahí pase directamente a la sala. Esto no tendría por qué pasar por la Comisión Constitucional, porque eso significa nuevamente poner un tema en las mujeres, ponerlo en el alero de toda una discusión sobre penalidad, sobre constitución, que la verdad es que a nosotros no nos interesa hoy día, sino que más bien que se aprueben las 3 causales, porque de alguna manera la nueva mayoría tiene que responder a la promesa que hizo en su programa. Voy a estar preguntando eso también, porque entró una moción, no moción, sino una advertencia que hizo la Corte Suprema y que de repente complicó más el debate. Pero revisemos antes otra de las preguntas que llegan. Hashtag mi pregunta EB, esta vez es Romina Mancilla, que dice: la mujer puede decidir en Chile, para eso está la anticoncepción. ¿Quién cuida a ese ser que no puede defenderse?
A ver, yo le diría a esa persona primero que si piensa en las dos causales, en la causal de riesgo de vida de la mujer y de inviabilidad fetal extrauterina, son dos situaciones en las cuales las mujeres generalmente han deseado ese hijo y se encuentran en una etapa del embarazo en que aparece alguna enfermedad, una enfermedad hepática, renal, cardiopática, etcétera, o que el feto viene con alguna inviabilidad. Por lo tanto, ahí la anticoncepción no tiene nada que ver, porque más bien yo deseé tener un hijo, quedo embarazada y sin embargo, por diversas circunstancias de la vida, ¿no?, de las probabilidades, tengo una enfermedad o viene una inviabilidad. Y en el caso de la violación, la verdad es que la anticoncepción, el 80% de las violaciones se da al interior del hogar, la mayoría menores de edad, por lo tanto la posibilidad de que una menor de edad acceda a anticoncepción es bastante difícil. Los servicios de salud sexual y reproductiva en Chile tienen muchos obstáculos para los adolescentes y más como hemos visto los ejemplos de las niñitas de 10, 11 años que en general no usan anticoncepción. Entonces, eso quiere decir, y aquí a la señora o el señor responderle que el aborto no es un anticonceptivo y que por favor tengan bien en claro, las dos primeras causales tienen que ver con un embarazo deseado y que no puede llegar a término. Por lo tanto, ahí el anticonceptivo no tiene nada que ver. Después tendrá que tomar anticonceptivos, pues que tenga... Claro, eso se podría ajustar si es que estuviéramos hablando de aborto sin causal. Libre. Claro, aquí estamos hablando de aborto, por eso digo que hay que planificar. En este caso, el aborto no es un método de planificación familiar. Inclusive en el aborto libre tampoco se plantea como un método de planificación familiar, sino que ahí se plantea como una decisión de la mujer frente a un hecho. Ojo con eso, nadie ha planteado un método de planificación familiar. Llega más preguntas, este tema siempre despierta alto debate, eso es interesante. Hashtag, mi entrevista Sol Moraga Domínguez dice, ¿por qué debemos hablar de aborto libre? ¿Tenemos la facultad de decidir sobre la vida de otros? Yo creo que, y vuelvo a insistir, yo creo que de aquí lo que se está desprendiendo es lo siguiente. Uno, hay una... a la gente le cuesta mucho ponerse en el caso, por ejemplo, de la violación, en decir... ¿Qué significa que una mujer, que un adolescente o que una niña sea violada? Yo decía en el Congreso y con lo que preparamos con nuestro equipo, es que si a uno ya le produce violencia, que a uno le rayen el auto o se enoja, o cuando a su hijo le hacen bullying y a uno le produce mucha rabia, es preguntarle a la Sonia, imagínese lo que significa para una niñita ser violada constantemente, o una mujer ser violada al interior del matrimonio. Yo creo que hay que ponerse en las circunstancias del otro. Y no es un llamado a que las mujeres violadas aborten, es un llamado a que las mujeres que han sido violadas y las niñas que han sido violadas puedan decidir si seguir o no con ese embarazo. Y ahí el cuestionamiento sobre la vida, la dignidad y la salud de esa mujer, de esa niña, que va a tener que enfrentar durante 9 meses un embarazo que no desea y que eso la pone en una circunstancia también incluso de salud mental bien compleja, ¿no? Aquella que quiera seguir con el embarazo va a tener el apoyo del Estado, pero aquella que no quiera seguir también va a tener el apoyo del Estado. Es una decisión de la mujer, es una decisión de la niña. Y en ese sentido también contesta, porque seguramente van a preguntar, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho y tienen derecho a decidir. Una niña puede, si se le entrega la información, va a saber qué hacer, ¿no? No hay que tener ese miedo de que los niños no pueden decidir. ¿Y en qué rango de edad? Porque hemos conocido casos súper dramáticos que de hecho han tenido una repercusión importante en los medios, independiente de dar la identidad o conocer más la historia por proteger esas identidades, pero de niñas chicas, uno las ve y dice, pucha, uno lo compara con sus propios hijos, de 10, de 11, de 12 años, ¿también a esa edad está la niña en capacidad de decidir quiero quedarme con este embarazo o no? Yo creo que sí está en capacidad de decidir. Lo que hay que hacer es que estamos hablando de un equipo interdisciplinario que va a apoyar, que va a hacer diagnóstico, que va a establecer, digamos, en qué circunstancias está incluso de salud mental. Y yo creo que ahí es lo que justamente se discute en la comisión y que a nosotros nos produce mucha ira, y lo digo como ira, esta convicción que tienen algunos parlamentarios de pensar que las mujeres no tienen palabra, ¿no? De que las mujeres van a ir a mentir y van a decir, yo fui violada y por lo tanto quiero abortar. Ese es un tema. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en la palabra de niñas, adolescentes y mujeres, confiar en los equipos técnicos, nadie va a obligar a nada y por otro lado, lo que estamos nosotros... Mira, es tan básico como decir, nosotros estamos cuidando la vida de esas personas. En el caso de Belén, de la niñita que se conoció en Chile, en el caso de la niñita paraguaya, la mamá lo pidió, la mamá lo estaba pidiendo, a la mamá la tomaron presa, la niñita no quería tener. Y la niñita lo más probable es que tenga complicaciones con el embarazo, porque estamos hablando de cuerpos que tampoco están hechos en ese momento para parir, son cuerpos de 10, 11, 12 años. Claudia,
Y a propósito de un tema que se instaló, y es por esta llamado de atención, no sé cuál es la palabra formal, técnica, que hizo la Corte Suprema, al decir, ojo con el caso de violación por la confidencialidad, en el sentido de que lo que la justicia quiere es perseguir un delito, y si hay violación, ¿cómo se conjuga con la confidencialidad de una mujer que llegue a un lugar a decir, fui violada, quiero someterme a un aborto? ¿Cómo se plantean ustedes y qué ha pasado a la hora de la discusión parlamentaria? Sí, yo creo que, bueno, lo que hizo la Corte Suprema, yo justamente antes de ayer estábamos releyendo lo que ha dicho la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo que plantea es que, plantea, digamos, un apoyo a estas tres circunstancias, lo declara bastante claro. Lo que ellos están diciendo es que no se deje de perseguir al violador, para decirlo en términos complicación. Esa es su complicación. Pero el proyecto de ley yo creo que hay que hacer algunas indicaciones ahí para dejarlo un poco más ordenado. ¿Y porque cómo podría hacerse para... Si llega una mujer... guardando la confidencialidad, porque también tiene que ver con eso. Lo que pasa es que se resguarda, mira, denunciar, ¿no? Lo que pasa es que ahí lo que se tiene que hacer es que la mujer, bueno, entra, ¿no? Es atendida por un equipo médico, puede declarar que ha sido violada, y ahí la persona puede decir, mire, que tenemos una mujer de tantos años, un NN, ¿no? Que ha sido violada. Hay diferentes maneras y puede seguir su curso, pero el momento en que la mujer acude al servicio de salud, está en un momento de shock. Por lo tanto, decir, mire, usted va a denunciar, usted quiere seguir un juicio, a mí me parece que no es lo mejor en ese minuto. En ese momento lo que tiene que haber es una acogida, tiene que tratarse cariñosamente y seguir también el curso de la justicia. Y ahí hay que ver entonces qué indicaciones vamos a tener que hacer, digamos, para que eso quede claro y que la justicia no sienta que se le está pasando a llevar. Porque yo creo que también el violador tiene que ser castigado, ¿no? Pero una persona tiene que ser castigada cuando otro lo denuncia también, ¿no? Ahí estamos en un tema complejo. Cuando hay menores de 14 años, por la ley de delitos sexuales se tiene que denunciar. Cuando es mayores de 14 años, es la mujer la que decide si denuncia o no. Entonces ahí estamos también en un tema que tiene que ver con... Si yo denuncio que me roban algo, no lo denuncio. A veces la gente no denuncia. Claudia, hay preguntas que llegan. Otra más al hashtag. Recuerden, mi pregunta, Eve. ¿Cuál es la próxima? Constanza del Río dice, ¿y qué pasa con la decisión del padre en el aborto libre? Bueno, yo diría con la decisión, yo quisiera referirme también a las tres causales. Los papás, digamos, los señores, hay dos posibilidades. Yo creo que cuando hay una pareja que está bien, que se lleva bien y están en estas tres posibilidades, por lo menos las dos primeras, generalmente esos esposos, parejas, compañeros, lo que hacen es acompañar. Yo creo que el rol de los hombres en este caso es acompañar la decisión de la mujer, ¿no? Y seguramente cuando hay una buena relación de pareja, lo más probable es que se converse muy abiertamente y la mujer sea capaz de escuchar y el hombre también. Pero yo creo que básicamente es la idea de acompañar. Porque en el caso de violación, el que es el padre de ese hijo, generalmente nos encontramos con alguien que es un agresor, es una persona que es el papá, el padrastro o hermano de la víctima, y por lo tanto ahí hay que dejarlo fuera inmediatamente, porque lo que hay que evitar es que justamente esa niña, esa adolescente vuelva a ser violada por esa persona. Entonces por eso digo que esas preguntas tan abiertas no nos dan la posibilidad de pensar en los casos, ¿no? Los hombres acompañan, las mujeres deciden. Yo diría que eso es como lo... Claudia, volviendo al tema judicial, y tú de alguna manera lo dijiste, aquí yo también meto mi opinión, me parece horroroso que se plantee así, pero surgían dentro de los parlamentarios este cuestionamiento a, bueno, ¿cuántas mujeres inventarán que fueron violadas solo para poder acceder a un aborto? Lo que ya a mí como mujer me parece horrible, que haya una desconfianza absoluta. Somos testigos de que se puede burlar la ley en muchos sentidos, pero desconfiar a priori de que las mujeres van a ir acusando una violación, entendiendo que lo que uno va a hacerse es un aborto, a mí me parece horroroso, pero eso se ha planteado. Y se ha planteado. ¿Ustedes tienen un temor de que se pongan condicionantes en ese aspecto de la ley? Sí. Yo creo que una de las causales que está más en riesgo en este momento es la causal de violación. ¿Sí? Creo que en la discusión... ¿Qué esa? Porque lo que el argumento que aparece en los grupos más conservadores es cuál es la culpa de ese feto, digamos, que está por nacer, ¿no? Y nosotros decimos que ahí no es un problema del feto que está por nacer, es un problema de la violencia que se ejerció sobre la mujer. Y poner en duda la palabra de la mujer nos parece que es una falta de respeto, una falta yo diría de consideración de los derechos humanos básicos. Cuando uno mira los derechos humanos, así como el catálogo de derechos humanos, lo primero que dice, bueno, toda persona
A toda persona se le tiene que dar la posibilidad de decir lo que ella está sintiendo, de reconocer cuáles son sus derechos. Y nosotros no vamos a aceptar por ningún motivo que los parlamentarios vengan a decir que las mujeres vamos a mentir. ¿Por qué? O sea, además, ¿con qué moral, no? Porque estamos en un contexto de discusión en el país que es muy complejo, donde éticamente muchos de los parlamentarios que están opinando sobre el tema tampoco, digamos, que tienen, tienen mucha ética, ¿no? Que están metidos en negociados, que están metidos en distintas cuestiones que estamos viendo hasta ahora. Entonces, yo ahí lo llamaría un poco a mantener la calma, a ser mucho más cauto en sus palabras, porque a mí lo que me parece que hay ahí es una visión de la mujer, primero como un gran útero, reproductor de todo, o sea, hay una visión muy por lo tanto, ¿no? Patriarcales, machistas y una falta de respeto. Un poco lo que decía Lorenzini, que nosotros lo hablamos aquí en algún momento y que yo sé que él pidió disculpas y todo, pero yo nunca le acepté las disculpas porque me parece que ningún hombre tiene derecho a poner en duda la palabra de una mujer, sobre todo en una circunstancia tan dolorosa como una violación. Eso me parece que no ha lugar, ¿no? Claudia, todavía no se decide, o a lo mejor está decidido desde un principio. ¿Se van a votar estas tres causales por separado? Ahí están. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Se supone que si uno viera como el recorrido tendría que ir a Constitución. Nosotros le pedimos a la presidenta que no lo envíen a Constitución, que esto debería ser debatido rápidamente en la sala, que se hagan las indicaciones pertinentes. ¿Ustedes confían en eso? Bueno, la verdad es que no sé si Chile está confiando mucho en lo que está pasando hoy día con las instituciones, tanto legislativas como el Ejecutivo. Yo quiero tener la esperanza. Nosotros llevamos más de 8 años en esta historia y el movimiento de mujeres lleva más de 20 años. Y me parece que volver a poner en telejuicio lo que ha sido el proyecto de aborto, ¿no? Que otra vez sean mayoría de hombres los que decían sobre los cuerpos de las mujeres, nos habla muy mal como país. Yo quiero no perder la esperanza. Pero como se está comportando la clase política en Chile, como se están comportando los parlamentarios, ahí me queda la duda. Hay parlamentarios demócratas cristianos que se han portado muy bien en la comisión, como el doctor Víctor Torres, Gabriel Silver, que han tenido, yo diría que una apertura a los temas que son de verdad dignos de cualquier aplauso. O con la diputada Cariola. ¿Y quiénes están en la otra línea? En la otra línea están los diputados de la UDI, que a mí me remueve profundamente algunos diputados, por ejemplo, como el diputado Asbun, ¿no? Que él siendo de origen palestino, así como yo también, y que sabiendo que el tema de la violación es un arma que se utiliza cuando hay ocupaciones, ¿no? Sabemos que se han sido violadas niñas palestinas como niñas judías. Cuando hay dos pueblos en pelea, la violación es lo primero que aparece como arma. Entonces, yo ahí los invito a reflexionar qué significaría, ¿no? Que nosotros tuviéramos una guerra y que violen a las mujeres chilenas, o qué significa que violen a sus propias hijas, ¿no? Ahí yo creo que hay que ponerse la mano en el corazón. Yo de verdad les hago un llamado a que se pongan en el lugar del otro y no que hablen desde un mundo que no existe. Yo creo que a mí me da mucha rabia y pena a la vez una combinación con la respuesta que tenemos de algunos diputados más conservadores en el Parlamento frente al tema del aborto. Claudia, te quería preguntar por una serie de estadísticas, cifras, que como el aborto no es legal en ninguna circunstancia en Chile, son cifras más bien negras, que vienen por investigaciones, por proyecciones, en fin. Si uno lee, hay una cantidad de cifras que van desde los 15.000, que yo he escuchado, hasta los 150.000 abortos al año en Chile. Para ustedes, como miles, ¿cuántos son los abortos que calculan ustedes? Nosotros tenemos dos tipos de cifras. Una que son los egresos hospitalarios, que son los datos que entrega el Ministerio de Salud. Que son muy concretos. Que son muy concretos, que tienen diferentes categorías. Hay algunas que nadie entiende, porque son como otros productos de la concepción, otros tipos de aborto, que en realidad uno no sabe mucho lo que es, pero eso es la clasificación que hay. Esos son alrededor de 33.000 al año. Por lo tanto, ahí van los espontáneos, cualquier tipo ectópico, algunas molas, van otros productos de la concepción, otros tipos de aborto y 4 categorías más que nadie sabe lo que son. Pero son 33.000 que entran a un hospital, a una clínica y que salen, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos una doble lectura, porque en el fondo a una mujer que tiene una mola, que es un tipo de cáncer, la hacen esperar hasta unas 25, 26, 27 semanas para intervenirla. Pero así todo, aunque se sabe que no es un feto propiamente tal. Todo. De hecho, nosotros tenemos un caso de una mujer XX que tuvo una complicación bastante fuerte en viabilidad fetal, uterina, y le hicieron su intervención ahora a las 25, 26 semanas, que en el fondo, ¿por qué se lo hicieron? Porque el feto ya había muerto. Pero ella estuvo sufriendo durante 25 semanas donde nadie le quería, todos los médicos decían es inviable y nadie hacía nada. A ella la mandaron a rezar
a ella la mandaron a subir escalera. Por eso nuestros tutoriales tan duros como eso. Claudia, vamos a seguir de inmediato con las cifras y todo. Tenemos que hacer un corte, pero antes nos quedamos también con una pregunta pendiente de una de las personas que nos escribe a entrevista. Ahí está, hashtag mi pregunta, ¿qué pasa si el padre quiere al hijo y la madre no? Lo pregunta Claudio Cárdenas, interesado en el tema. Claudio, te contestamos en un segundo, seguimos conversando con Claudia Dives, hacemos un alto, es breve, espérenos. Este papel se comporta como la superficie de tu piel. Ahora mira lo que le hace el jabón común. El jabón común puede resecar tu piel. Dove es diferente. Con un cuarto de crema humectante, Dove no reseca tu piel como los jabones comunes. Más que un programa de entrevistas, es cultura, es entretención, es investigación, pero por sobre todo es conversación. Ignacio Franzani conduce Mentiras Verdaderas. A continuación, La Red, nada que ver. Seguimos conversando con Claudia Díez de Miles Chile. Miles es un movimiento para la interrupción legal del embarazo. Estamos hablando del proyecto de ley de aborto. Quedó pendiente una pregunta para contestarle de inmediato al tuitero. La leemos de nuevo para recordar. Puede estar, señor director. Ahí está. Claudio Cárdenas dice, ¿qué pasa si el padre quiere al hijo y la madre no? Yo creo que ahí, ya lo dije, es la mujer la que decide. Es básicamente ella la que va a decir sí o no, y creo que en este caso los hombres acompañan. Yo creo que esa es la condición, esas son las circunstancias, y creo que lo que se puede es conversar. Pero creo que finalmente la que va a decidir y la que tiene que decidir es la mujer. Porque mal que mal somos nosotros las que llevamos 9 meses el embarazo. Y en el deseo que hay de ese embarazo, en el cariño que se puede entregar o en el odio que se puede entregar en ese embarazo, es uno la que decide. Eso yo no tengo ninguna duda. Aunque me puedan matar algunos tuiteros, lo siento, pero ahí está la respuesta. De Claudia Díez. Claudia, quedamos, perdona, yo te había interrumpido porque estábamos hablando de la cifra. Entonces tenés estas cifras y por otro lado, y ahí hay datos en esas cifras que son de abortos que deberían ser en la segunda categoría de inviabilidad fetal estordedina, y que sin embargo los hacen, pero no hacen abortos, sino que hacen inducción del parto. Entonces todo esto es un eufemismo, todos mienten, los médicos se ven amarrados, las mujeres no pueden decidir, las familias se ponen totalmente tensas, es una situación muy dura. Sí. Y por otro lado, lo que son datos estadísticos, proyecciones estadísticas, y claro, depende depende cómo se saque esta cifra. Y eso te sacan en torno a la mortalidad y en torno a la cantidad de hijos. Y ahí se hace una proyección. Se hace una proyección estadística, entonces esa proyección va entre 70 a 120.000. Ahora, yo les quiero decir que las mujeres van a seguir abortando igual. Hoy día nosotros en Chile, en forma clandestina, existe el misopostrol. Es un medicamento muy fácil de usar, que hay muchos tutoriales que indican cómo usarlo. Y es el medicamento que además se utiliza hoy día en América Latina en los servicios de salud donde hay aborto por distintas circunstancias. Por lo tanto, las mujeres no es que por una ley vayan a dejar de abortar o no. La ley en ese sentido no va a incidir mucho. Quedan solas, quedan expuestas. Quedan solas, quedan expuestas, quedan bajo la clandestinidad, exacto, criminalización. Segundo, están en un mercado negro que te pueden cobrar desde 70.000 pesos por una pastilla hasta 500.000 pesos. O sea, quedamos nuevamente al alero de la nada, ¿no? Y ahí las leyes no hacen nada. Claudia, tampoco. Y otro de los mitos, que yo también lo he escuchado muchos de parlamentarios, que dice que no, pero si en Chile si hay una madre que está en riesgo, a esa madre se le interviene. Eso no pasa, que haya una madre que quede en riesgo. Eso está solucionado desde ya porque los médicos igual lo hacen. Hay madres en riesgo, yo lo que he escuchado es que sí, efectivamente, sí, y que los médicos no practiquen No practican. Lo que hacen los médicos, hasta las 22 semanas se llama aborto, hasta los 500 gramos. De ahí para adelante, de las 23 semanas para adelante, ya se puede hacer una inducción del parto. Ya. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Que esperan la mayor cantidad de semanas hasta que incluso el feto esté muerto. O sea, imagínate el dolor por una mujer. O hasta que esté el riesgo más alto, hasta que llegue hasta el final, y ahí intervienen, hacen una inducción del parto. Y eso a nosotros nos parece que es una tortura, porque nadie tiene derecho a hacer esperar a una mujer hasta que tenga el feto en su muerto, ¿no? Tenemos otra persona que está me atendiendo, ella ha dado algunas entrevistas en los medios, Andrea, sé que puedo decir el nombre,
Andrea, sí. Y ella, el feto lo tuvo en una cama en un hospital y el feto salió muerto y con sangre en los ojos. A ver, ¿de qué se trata esto? Entonces los médicos tienen la tecnología, han estudiado, están los antibióticos, está el misopostrol, está la mifepristina, está la MEU, hay una serie de técnicas. ¿Por qué no las podemos utilizar en Chile? ¿Quién decidió que sí y quién decidió que no? Claudia Dides, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Y vamos nosotros a un resumen de noticias, como siempre. El Ministerio de Salud confirmó este miércoles el 6º caso de sarampión que afecta a un lactante de 10 meses que no estaba vacunado por la edad y que es familiar del tercer caso confirmado correspondiente a un adulto de 38 años. Según informó el Ministerio, el menor se le aplicó inmunoglobulina y se encuentra estable en su domicilio y el equipo de salud procedió al bloqueo epidemiológico de su entorno familiar. El MinSal recordó que el brote que se inició el pasado 12 de mayo suma 6 casos confirmados a la fecha, todos residentes de la región metropolitana. El volante de la selección chilena de fútbol, Arturo Vidal, pidió disculpas públicas al país este miércoles en conferencia de prensa realizada esta tarde en Juan Pinto Durán. Recordemos que el futbolista de Juventus protagonizó la noche del martes un accidente automovilístico en las cercanías de Santiago, con la agravante de que iba conduciendo en estado de ebriedad. En la ocasión, Vidal admitió su culpa en el accidente al asegurar que solo tomó 2 tragos antes de protagonizar el choque. Puse en riesgo la vida de mi mujer, en riesgo la vida de muchas personas. Estoy muy arrepentido de eso y primero quiero darle las gracias a la gente que me apoyó todas estas horas, reconoció entre lágrimas Vidal. En la misma línea, el rey Arturo añadió: quiero disculparme con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con mis dirigentes, con todo un país. Me cuesta mucho hablar, estoy muy avergonzado de lo que pasó. Tengo que pedir disculpas, sostuvo el quebrado Vidal. En más de 100.000 asistentes cifró el Colegio de Profesores la adhesión que tuvo la nueva marcha que realizaron este miércoles contra el proyecto de carrera docente que impulsa el gobierno. La movilización comenzó pasada las 11 de la mañana en Plaza Italia y finalizó en el puente Padre Hurtado en el sector de Estación Mapocho, según el recorrido que autorizó la Intendencia Metropolitana. El trayecto se realizó con normalidad y finalizó con un acto de cierre a la altura de la estación de Metro Calicanto. Este miércoles se interpuso una querella criminal en contra de la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, por distintos delitos tributarios. En el 8º Juzgado de Garantía de Santiago fue interpuesta la acción criminal en contra de la jefa comunal por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y fraude tributario. El libelo acusatorio fue interpuesto por el abogado Rodrigo Guerrero en representación de Carlos Sánchez Rodríguez, exfuncionario municipal, por el caso de 285 boletas ideológicamente falsas. El abogado Guerrero, por su parte, adelantó que esperan que el tribunal resuelva acoger a tramitación la querella y que envíe los antecedentes al Ministerio Público para que inicie la investigación. Muchas gracias por la compañía, por tantas opiniones que llegan también a la entrevista verdadera. Ya viene Mentiras Verdaderas con Ignacio Franzani. Buenas noches.